perdonen, perdón por la tardanza, perdón, pero ya estoy aquí, ¿va? Vamos a comenzar a ver este mecanismo que ya les había comentado en la clase anterior. Es un mecanismo combinado. En este mecanismo voy a ver el tercer caso que les había yo comentado. Ya vimos cuando la velocidad y la aceleración llevan el mismo sentido. Ya vimos un problema cuando la velocidad es constante. Y este último, y no menos importante, sino también los tres casos son importantes de analizarlos. Aquí, si se dan cuenta, la aceleración angular y la velocidad angular llevan sentidos contrarios. ¿Esto qué implica? Que tanto nuestro mecanismo se va a ir deteniendo, o se va a ir frenando, ¿sale? Es como podemos interpretar de entrada esto. Ahora, aquí el análisis, bueno, les pedía, este es un mecanismo que reciclé, déjenme llamarlo así, ya lo había dejado. Para calcular velocidades, vamos a calcular las mismas velocidades, pero ahora también les estoy pidiendo o les estoy solicitando las aceleraciones. Entonces, en este caso ustedes ya saben que se trata de un mecanismo combinado. En este caso es un mecanismo combinado con un 4 barras, ¿sale? El que está acá abajo, déjenme taparlo. Ese es el 4 barras. De este otro lado tenemos otro 4, pero estos son 4 eslabones porque el elemento 5 o el acoplador 5 es una placa, ¿sale? Y finalmente tenemos una biela y una corredera, ¿va? Entonces, en estos casos, como yo les llegué a comentar o como les comentaba, debemos de comenzar precisamente a analizar por mecanismos simples, déjenme llamarlo así. ¿Cómo vamos a hacerle en este caso? Vamos a precisamente comenzar a trabajar con el mecanismo de 4 barras. ¿Por qué razón el 4 barras? Porque es donde tenemos nuestro dato de entrada o donde les estoy proporcionando propiamente dicho el dato de entrada, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el detalle en este caso? Que nosotros primero debemos de calcular lo que son las velocidades para posteriormente calcular lo que son las aceleraciones respectivamente. Entonces, en este caso, yo me adelanté un poco, como les había comentado. Ay, perdón. En este caso, como les comenté, comienzo analizando lo que es el elemento número 2, ¿vale? O el eslabón número 2. ¿Por qué razón? Porque es el eslabón que está dando el dato de entrada. Específicamente es un eslabón que tiende a rotar o desarrolla un movimiento de rotación. Por lo tanto, voy a determinar lo que es la velocidad tangencial del punto B, que es donde se deriva el movimiento a los eslabones restantes. Por lo tanto, la velocidad de B, en mi caso, con los datos que les estoy proporcionando, tiene una magnitud de 19.5 centímetros sobre segundo, y en mi caso yo lo estoy dibujando a 12 centímetros, ¿sale? Acuérdense, este vector yo lo puedo dibujar del tamaño que yo quiera, no pasa nada. Simplemente la recomendación es que entre más grande sea el vector, casi llegando a la magnitud real, el error evidentemente se reduce considerablemente. Planteo la ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general. Nosotros ya sabemos que son los acopladores o las mentadas bielas. En este caso es el acoplador número 3, que está definido por el punto B y por el punto C. Por esa razón yo estoy utilizando esta ecuación. ¿Por qué? Porque a mí me convenció. ¿Por qué? Porque a mí me gustó trabajar conociendo la resultante. Ahí, ya saben, ustedes la pueden plantear desde otro punto de vista. Como por ejemplo, la velocidad de C es igual a la de B, más la relativa de C vista desde B, ¿vale? Entonces, procedo, o en ese caso, grafico. Aquí, bueno, les pido un poquito de paciencia porque grafiqué todo, ¿sale? Específicamente, comienzo a trabajar con el vector velocidad de B, que es el vector verde, este vector que está por acá adentro. Ese es el vector velocidad de B, que es mi vector inicial, déjenme llamarlo así. Posteriormente, tracé el vector velocidad de C. Ojo, no conozco su magnitud, no conocía su sentido, nada más conocía su dirección y por lo tanto tracé su línea de acción. La regla me establece que la punta de la resultante va a la punta de mi último término. En este caso, como el punto B es mi resultante, acá está, si se dan cuenta, la horizontal de referencia. Mido el ángulo y proyecto este vector como morado, ¿vale? Que es B visto desde C, debe de cortar a mi vector velocidad de C. De esa forma definí el primer triángulo o es la primera gráfica del eslabón que desarrolla movimiento plano general.
Posteriormente me di cuenta o me doy cuenta que hay otro elemento que es otro acoplador, ¿sale? Que en ese caso es la placa número 5 que desarrolla movimiento plano general. Chicos, chicas, cuidado. ¿Por qué? Porque en teoría podemos ocupar cualquiera de los tres puntos para plantear la ecuación. Sin embargo, aquí la recomendación que yo les daba o el tip que yo les daba es precisamente que utilicen los puntos que por lo menos sepan más o menos cómo se mueven. Evidentemente nosotros ya tenemos ubicado el punto C. No conozco cómo se movería el punto G, por eso no ni siquiera lo volteo a ver. Entonces trabajo con el segmento de C a E. ¿A qué hago referencia o una equivalencia, déjenme llamarlo así? Es trabajar a este otro mecanismo como si fuese un 4 barras, ¿sale? Por lo tanto, mi ecuación queda como que la velocidad de C es igual a la velocidad de E más la relativa de C vista desde E. Nuevamente, ustedes la pueden plantar al revés y no pasa nada. Aquí sí, lo que no recomiendo es que utilicen en este momento la velocidad de G. ¿Por qué razón no la deben de utilizar? Porque no saben precisamente cómo se mueve ese punto G. Por lo menos, acuérdense, deben de conocer algo en común de cada uno de los vectores. En ese caso, lo que tienen en común son las direcciones. Entonces, ya tenemos el vector velocidad de G. Este lo voy a volver a utilizar. Ahora trazo la línea de acción del vector velocidad de E, por ser un vector absoluto, sale del origen, y nuevamente en la punta de la resultante va la punta de nuestro último término. En este caso mi resultante es C, por lo tanto, este vector relativo de color café, este que estoy señalando con mi dedo, es el vector velocidad de C visto desde E. ¿Sale? Entonces ahí, de esa forma, defino el siguiente triángulo de velocidades o la siguiente gráfica de mi ecuación. A continuación, como sabemos, el elemento número 5 es una placa, por lo tanto tengo que reproducirla. ¿Por qué razón? Porque en la arista o en el vértice libre, que es este, está el punto G, y a partir del punto G derivo o se deriva el movimiento hacia los otros dos eslabones. Por lo tanto, aquí generalmente yo les explico de esta forma, son referencias. Entonces, si nos paramos sobre el punto C, viendo al punto E de frente, el punto G debe de salir del lado izquierdo, siempre y cuando me pare sobre el punto C. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo me quiero parar sobre el punto E, no hay ningún problema. Nos paramos sobre el punto E, viendo al punto C de frente, por lo tanto el punto G debe salir del lado derecho, siempre y cuando me pare sobre el punto E. Por lo tanto, aquí va a pasar exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Si me paro sobre el punto E, viendo al punto C de frente, ahí está, el punto G sale del lado derecho. O en su defecto, si quiero girar mi hoja, me paro sobre el punto C, viendo al punto E de frente, sale del lado izquierdo. Quiero que se den cuenta que siempre y cuando, o dependiendo cómo yo tome precisamente las referencias, va a salir el punto hacia el mismo lado, ¿vale? Como con los ángulos internos de la placa que les marqué ahí en el dibujo. Entonces, una vez que yo ubiqué el punto G de la placa, generé un vector desde el origen a este punto que es la velocidad de G. Es un vector absoluto por el simple hecho de sacarlo, generarlo desde el origen de velocidades. Ya estamos parados en un punto precisamente que pertenece a lo que es la biela, por lo tanto mi ecuación la tengo que replantear quedando de esta siguiente forma. La velocidad de G es igual a la de H más la relativa de G vista desde H, ¿sale? ¿La pueden pintar al revés? También. Velocidad de H es igual a la de G más la relativa de H vista desde G. Como ya tenemos ubicado el punto G, en mi caso, ¿vale? Ahora, lo único que hice es trazar la línea de acción de la velocidad de H. En este caso, como es un vector absoluto, debe de salir del eje. En la punta de la resultante va la punta de mi último término. Aquí ven la horizontal de referencia. Marqué, creo que son 80 grados, si no estoy mal. Sí, 80 grados. Estos 80 grados son de este lado. Proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar la línea de acción del punto H. Entonces, ahí queda definido precisamente mi tercer triángulo. A continuación, lo único que estoy haciendo, o que hice, mejor dicho, es precisamente medir cada uno de los vectores que me fueron solicitados. Específicamente, este vector C visto desde H es el vector que estoy indicando aquí de manera punteada. Ya tengo el punto H bien definido y tengo el punto C acá, ¿vale? Como es C visto desde H, la punta de este vector punteado rosa va hacia arriba, ¿sale? Acuérdense, el numerador
siempre va a ser la punta o es el punto móvil, y el denominador es la cola o el punto que consideramos fijo. Y de esa forma, precisamente obtenemos todos estos valores. No sé si tengan alguna duda, preguntan, chicos, chicas. Ok. Continuando con lo que son las aceleraciones, aquí yo me adelanté, ya lo resolví con el grupo anterior, no pasa nada, se los vuelvo a explicar a ustedes con todo el gusto. Nuevamente, parto a partir de los datos que les estoy proporcionando, que es la aceleración angular y la velocidad angular respectivamente. Nuevamente, llevan en sentidos contrarios. Analizo por tipos de movimiento de cada uno de mis elementos. En este caso, comienzo con el eslabón número 2, que es el elemento de entrada. Como tiene un movimiento de rotación, va a tener dos componentes, una que es una componente tangencial y otra normal. En este caso, la componente tangencial la voy a determinar en función de alfa, que es la aceleración angular del elemento 2, y del radio. Obtengo su magnitud, que es de 255 centímetros sobre segundo cuadrado. El siguiente término es el término normal. Ojo aquí. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando la velocidad angular. ¿Por qué utilizo la velocidad angular? Porque es un dato que me dan, ¿vale? Si en dado caso, por decirles algo, no hubiese tenido la velocidad angular, aquí lo puedo calcular con la velocidad tangencial, ¿sale? Por el radio o utilizando la velocidad tangencial sobre el radio. Obtengo su magnitud. Físicamente, de esta manera quedarían representados mis vectores de aceleración. Acuérdense, chicos, el vector aceleración normal, chicas, siempre va a ser colineal, vaya, va a ir encimado al eslabón. Perpendicular al término normal viene su término tangencial. Ojo y aguas. El vector tangencial, al igual que en las velocidades, va a salir disparado hacia el mismo sentido que lleve la aceleración, ¿sale? En este caso, si recuerdan, la aceleración angular tiene un sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj. Por esa razón, este vector tangencial sale disparado hacia arriba y hacia la izquierda, ¿vale? Como les comentaba anteriormente, generalmente yo trabajo de esa forma. Yo reciclo, déjenme llamarlo así, las ecuaciones de velocidades, pero ahora referidas hacia aceleraciones. Por lo tanto, quiero que vean, la primera ecuación es B, C y B vista desde C. En este caso, como les comento, reciclé mi ecuación, nada más que ahora referida hacia aceleraciones. La aceleración de B es igual a la de C más la relativa. La de B ya conozco dirección, magnitudes y sentidos. Del vector aceleración de C. El punto C pertenece a un elemento que es el elemento 4. Si tuviesen ahí su dibujito, me van a ayudar mucho. El elemento 4 está en esta posición. Como está articulado respecto al pico, por esa simple razón, este elemento 4 va a tratar de rotar o tiene una tendencia a girar. Por lo tanto, vamos a descomponer este término de aceleración en dos términos. Una tangencial y otra normal, donde el término tangencial va a quedar en función de la aceleración angular que no conozco y de su radio. El término normal, quiero que vean, aquí como no me están dando o no me piden calcular la velocidad angular de 4, aquí utilizo la velocidad tangencial de C al cuadrado entre el radio. Obtengo su magnitud. Físicamente aquí les estoy representando nuevamente los vectores. El término normal, acuérdense, colineal al elemento 4 que tiene una dirección de θ 4 grados. Perpendicular a este término normal viene su término tangencial. Ojo, ¿por qué pongo doble punta de flecha? Porque no conozco el sentido, ¿sale? De este término aceleración angular. Por esa razón, en estos casos, coloco doble punta de flecha. Por lo menos ya conozco algo de esos términos. Paso al siguiente término, que en este caso es el término relativo, B visto desde C. Nuevamente, tengo dos componentes, una tangencial y otra normal. Donde el término tangencial lo voy a dejar expresado en función de alfa de 3, que es la aceleración angular del acoplador, y de su radio. Nuevamente, no lo puedo calcular, por lo tanto, nada más lo dejo expresado. El siguiente término, que es el término normal, si se dan cuenta, también no me piden la... obteniendo su magnitud. Físicamente, y aguas aquí, la interpretación física de esto es cómo se mueve el punto B, suponiendo que el punto C está fijo. Por esa razón lo coloco entre comillas. Su término normal, evidentemente, va a venir colineal al segmento BC, con una inclinación de θ 3 grados. Perpendicular a este término normal viene el término tangencial. Si ustedes observan, ya conocimos algo, por lo menos, de cada uno de los términos de nuestra ecuación.
Lo único que estoy haciendo aquí es reescribir mi ecuación. Ya sabemos que la suma de esta normal más esta tangencial me da la resultante de B. Posteriormente, voy a trazar la normal de C. ¿Por qué primero pinto la normal? Porque es un dato que ya conozco. A 90 grados de esta normal que ya conocemos, viene su tangencial. Si se dan cuenta, hasta aquí puedo graficar. Aquí viene el chiste de la ecuación o saber acomodar la ecuación. Como ya conozco mi resultante, ¿sale? En su totalidad, dirección, magnitud y sentido, por esa razón mando un término conocido al final o a la cola, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque en la punta de mi resultante, que es B, va a ir la punta de mi término relativo, ¿sale? A 90 grados de este término relativo viene mi término tangencial. En este orden voy a ir graficando, ¿vale? A continuación, lo único que estoy haciendo aquí es precisamente ubicar o descubrir, perdón, se me fue el avión, la escala de aceleraciones, perdón, que a mí me conviene. Chicos, chicas, a mí en particular, a mí me conviene esta escala para que ustedes vean precisamente cómo se va a comportar precisamente mi dibujo, ¿vale? En este caso voy a ocupar una escala de 1 a 22, por lo tanto, mis vectores, que son estos los conocidos, estas son las medidas con las cuales yo les voy a trazar a continuación. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta ahí. No, profe. Perfecto. Entonces, nada más denme un segundo en lo que trazo mi horizontal de referencia y comenzamos a graficar. O si quieren ir graficándola, adelante, no pasa nada. De todas formas, yo les comparto la imagen que generé. Pues nada más denme un segundito. Entonces aquí ahí está mi horizontal de referencia. En este caso la tracé, bueno, estoy trabajando en una hoja tamaño oficio, la tracé totalmente hacia la derecha. Ya resolví el problema. Cuando centré todo mi diagrama, tuve que estar pegando muchas hojas. Entonces aquí, por eso, por la experiencia que ya tuve en la clase anterior, ya lo estoy modificando. Entonces, en este caso, chicos, voy a comenzar y voy a colocar precisamente mi origen de aceleraciones. A partir del origen de aceleraciones, si recuerdan, chicos, según la ecuación que voy o vamos a graficar, debo de comenzar o debemos de comenzar con el término normal de B. Ese término normal de B, si recuerdan, debe de pasar con una inclinación de teta grados. Teta de específico sobre mi horizontal y específicamente sobre mi origen y mido precisamente mis 70 grados, ¿vale? Este vector, porque a mí me combino, ese es el de mi hoja, nada más denme un segundito, por favor. Problemas. Voy a pegar mi hoja porque no pasa nada. Para que vayan viendo más que ir ustedes teniendo al momento de graficar. Práctica. Puede decir, dibújalo en la parte porque tenemos así, no, les digo. Entonces aquí les digo, voy a poner estas hojas esperando y confiando que todo mi diagrama que voy a trazar a medir 11.5 centímetros. ¿Por qué razón? Por escala. Entonces, como es un término absoluto, acuérdense, los términos absolutos siempre deben de salir del eje. ¿Vale? Ahí está. ¿No? Se llama aceleración de B. 30 grados de este término normal viene en este caso tener no tangencial como
y hacia la izquierda. En este caso, por ahí. En este caso, por este vector me va a medir 11.6 centímetros. ¿Sale? Entonces, ahí está. Y proyecto. ¿Vale? Entonces aquí ustedes ya se dan cuenta que este término es mi término aceleración de B tangencial. Ojo, chicos. O sea, así lo desean. Resultante que va desde el origen práctico como estoy tocando. Y este sería mi término aceleración de B resultante, ¿vale? Como se me va a hacer por esa razón la voy a omitir, no pasa nada, ¿sale? Entonces, yo ya conozco, o verifiqué, mejor dicho, que es la normal y es la tangencial. O debemos de que en la animación, nada más aquí, absoluto, 50. Y este vector, como les comentaba, por la escala que yo estoy ocupando, este vector, entonces, nada más déjenme para trazarlo de mente. Este vector y mide 12. Fíjense, todo vector debe de salir del origen. El término se llama aceleración de C. No, ahí está. 90 grados de ese término normal, ¿quién viene? Ah, pues viene su término tangencial. Entonces, como no conozco su dirección, chicos, chicas, su sentido, perdón, lo único que voy a hacer aquí es precisamente colocar la línea de acción. Ahí está, 90 grados, perpendicular al término normal. Entonces aquí, lo único que voy a representar es precisamente, como les comenté. Entonces, este vector o esta línea que estoy trazando, por esta línea, la línea de acción de debo de estar graficando por qué son, porque ya no tengo un entorno. Lo que tenemos que hacer es en la punta de mi resultante, el término aceleración de N, entonces aquí, como se dan, trazar para poder mi término y está mi horizontal, ¿sale? Y ese término relativo, como les comento, de teta grados. Chicas, cuidado. Resultante con la punta de nuestro último término. Entonces, 26 grados, quiero que vean, es hacia acá abajo, en el tercer cuadrante, déjenme llamarle. Y aquí voy a medir ese vector relativo, que por la escala que estoy ocupando, debe de medir 2.8 centímetros, perdón. Punta con punta, nenes, punta con punta. Entonces, 2.8 centímetros, ahí está. El objetivo, nada más de este vector, como les comentaba, punta con punta,
este vector se llama precisamente desde no debe de ir tangencial. Siempre viene un vector atrás de otro. Entonces, perpendicular, ahí tengo, ¿sale? La perpendicular, hasta que corte la línea de acción de mi vector aceleración de C. Entonces, aquí nada más, denme un segundo. Siempre viene uno atrás de otro, como les comenté. Se llama BC tangencial. Y ahora sí, colocar el sentido y la magnitud correcta de mi término tangencial de C, que es lo que voy a hacer a continuación. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, chicos. Entonces, este es mi término aceleración de C tangencial. Voy a alejar un poco mi cámara. Bueno, le voy a quitar un poquito el zoom para ver si se alcanza a ver todo el diagrama. No, le voy a quitar más. Ahí. ¿Sale? Más o menos de esa forma les debe quedar aproximadamente la gráfica, ecuación que utiliza precisamente para... ¿Sale? Si no hay dudas, voy a continuar. Profe. Dime. ¿Qué onda? Al acelerar respecto a C, ¿cómo calculó su magnitud? Tangencial de C debe de cortarse Okay. o intersectarse con esta normal tangencial relativa, perdón. Ojo, aquí quiero, mira, voy a darle el zoom. Ojo, el hecho que les diga cortarse o intersectar no tiene que ser punta con punta. La única punta o las únicas puntas que se van a tocar, se puede decir así, es el último término con mi término resultante de B. ¿Sí? No. Gracias. Va, ya está. Por ahí creo que alguien más tenía una duda, pregunta. Yo, profe. Venga. Bueno, pero creo que prácticamente ahorita lo acaba Dime, ¿qué onda? de decir, como en nuestra ecuación. Dime, no pasa nada. Bueno, sí, como en nuestra ecuación, lo que hacemos ahorita que conocemos la resultante, o normalmente lo que hacemos es sumar las aceleraciones, por eso es que las puntas nunca se unen, ¿verdad? Es decir, siempre va a ser una detrás de Exacto, otra. salvo nada más salvo la resultante y el último término. Es la única punta o las únicas puntas que se tocan, exacto. Nunca se va a ver algo como cuestión de resta, donde se toquen las puntas de la... Lo que pasa que es prácticamente lo mismo, ahí depende mucho cómo tú plantees tu ecuación, pero principalmente depende mucho cómo tú acomodes esta ecuación. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, dame un segundo, nada más déjame, busco una hoja, acá está. Pero por lo general sí nosotros vamos a ver que solo sea sumado, ¿no? Sumas. Ok. Sí. Gracias. Lo único que pasa, por ejemplo, y les digo, o sea, híjole, es que se me fue la palabra. Ok, yo en este caso, por ejemplo, si recuerdan, trabajé que la aceleración de B es igual a la de C más la relativa. ¿Qué pasa o qué pasaría si yo pinto esto? Aguas. Ustedes ya saben, chicos, chicas, que la aceleración de C tiene dos componentes, una normal y una tangencial. ¿A quién tendrían que pintar primero? Normal, por lo general. ¿Por qué razón? Porque es a la que conoces. A 90 grados de esta normal debe de venir su tangencial, ¿cierto? Aquí de color rojo voy a encerrar los términos que no conozco. Posteriormente, ¿a quién trazarían? ¿A la normal o la tangencial de B? Normal. Normal, vale. Esta la conoces, pero también conocemos a la tangencial. Entonces, lo único que conocemos es que a 90 grados de esta normal
debo de meter o debo de graficar la tangencial, ¿vale? Pregunta para ustedes. A continuación, ¿a quién graficarían? La tangencial. La tangencial por... Se supone que debemos conocer los extremos, ¿no? No. En este caso no conoces a la resultante porque no sabes cuál es la magnitud de la tangencial. Por esa razón, en este caso y bajo esa ecuación que ustedes están viendo, vean el arreglo que hice. Este término tangencial tampoco lo... Ay, güey, perdón. Perdón. Ahí, perdón. Este término tangencial tampoco lo conocemos, ¿cierto? Entonces, aquí en la punta de la resultante va la punta de mi último término. Quiero que vean en este caso que estoy tratando de graficar lo más que puedo o lo más posible, déjenme llamarlo así, de manera lineal. No sé si me explico. Sí. Estas dos ya las conozco. En la punta de este término resultante de B va a ir la cola de este término normal. En la punta de esta normal, ¿quién va a ir? La cola de este término tangencial. En la punta de este término tangencial debe de tocar a este otro término. Por eso es tan importante la ecuación que ustedes vayan a graficar. No sé si quedó claro. Ok, profe, sí, gracias. ¿Sí? Ojo, respondiendo un tanto a la pregunta que ahorita me hacía su compañero, y también es válida, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, si yo sigo trabajando o quiero seguir trabajando con esta ecuación, él me pregunta, oye, ¿siempre van a ser sumas? Sí. Sin embargo, si yo de esta misma ecuación yo despejo cualquiera de estos dos términos, ¿cómo me va a quedar? Que la aceleración de C es igual a la aceleración de B menos la aceleración de B vista desde C. Aguas. Quiero que noten la diferencia. Si se dan cuenta, en este caso el punto B sigue siendo nuestro punto móvil, donde está la punta de nuestros vectores o de nuestro vector. El punto C sigue siendo nuestro punto fijo. ¿Sí me explico? Por eso le comentó a su compañero, depende cómo tú planteas tu ecuación, es si puedes utilizarlo como una suma o en su efecto como una resta. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Por eso generalmente siempre se trabaja con sumas, pero no hay ningún problema. Porque en estos casos no conoces ninguno de estos dos términos, tangencialmente hablando. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es el cambio, se puede decir así. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, por ahí? Ok, va. Profe, Mande. perdón. No, dime, ¿qué onda? Bueno, ahorita con lo que acaba de explicar de la aceleración de ese, en que a veces, bueno, en que una es resta y la otra es suma, Uh-huh. ¿estamos hablando que entonces son posiciones diferentes o nos tiene que dar el mismo valor utilizando cualquiera de esas dos? No, nos tiene que dar lo mismo. Aquí es donde iba, precisamente, nena. Por ejemplo, aquí, nuevamente, híjole, ¿dónde la pinto? Bueno, no pasa nada. De la aceleración de B, ya ves, aquí tengo un término normal y uno tangencial. Aquí tengo uno normal y otro tangencial, y aquí uno normal y otro tangencial. ¿Sí me explico? Ojo, de la aceleración de Z tangencial no la conozco, ni la tangencial relativa, ¿cierto? Son mis incógnitas. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo despejo de esta misma ecuación, ¿sale? Esto es válido. Nada más estoy despejando de la que acabo de encerrar, la despejé. ¿Qué pasa aquí? La aceleración de C tiene una normal y una tangencial. La aceleración de B tiene una normal y una tangencial. Y la relativa tiene una normal y tiene una tangencial. Aquí es más, perdón. Aquí quiero que te des cuenta. Sigues teniendo como incógnita a las tangenciales. ¿Cómo te conviene más trabajarla? ¿Como una resta o como una suma? Pues sería lo mismo, ¿no? Exacto, bien. Claro, aquí ¿en qué cambió, nena? Aquí nada más cambió el orden.
se puede decir así, en la cual yo estuve colocando o graficando mis vectores. ¿Debo de llegar al mismo resultado? Sí. Sí. Nada más que aquí mi resultante es C, en función de esta diferencia. Aquí mi resultado es B con esta suma. Por eso te digo, depende cómo ustedes pinten su ecuación. Pero a ciencia cierta debemos de llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí estamos? Por eso yo les comentaba, nena, a mí en particular, a mí, Chacho, Manuel, como me quieran llamar, me gusta siempre conocer a la resultante. Me evito de muchas broncas. Hay mecanismos en los cuales es imposible o posiblemente no me convenga conocer a la resultante. Por ahí les había hecho el comentario, por ejemplo, en un problema de la guía. Creo que es, híjole, no me acuerdo si es el penúltimo, no recuerdo muy bien, pero es uno de la guía, donde es un 4 barras y un mecanismo de coliza. Ahí precisamente les quise poner ese problema. Está bonito porque hay que hacer una consideración. Entonces, literal, estoy esperando y a la expectativa de que ustedes me lancen sus dudas para yo poderles explicar. Si no, en su defecto, cuando regresemos de vacaciones, ahí yo se los voy a explicar, ¿vale? Pero todo va a depender de las ecuaciones que ustedes propongan. Por eso es bien importante, sumamente importante, esto de las ecuaciones, para que yo sepa qué voy a graficar. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Bueno, chicas, y no sé si tienen más dudas, perdóname. No, está bien, profe, gracias. Ok, entonces, continuando con lo que estábamos haciendo, si recuerdan, prácticamente nosotros, ya resolvimos el mecanismo de 4 barras. Ahora, tengo que ir o tengo que trabajar nuevamente por en este otro 4 barras. Voy a considerar a 4 este segmento o este cateto de la placa 5 y al elemento 6. Por lo tanto, ahí ustedes se dan cuenta que este cateto, o es más, el elemento 5, desarrolla movimiento plano general. Por esa simple razón, tengo que replantear mi ecuación. Entonces, nuevamente, reciclo o vuelvo a utilizar la misma ecuación que utiliza para velocidades, pero ahora para aceleraciones. No pasa nada, ¿vale? Ojo, la aceleración de C, chicos, ¿ya la conocen o ya la conocemos? Nenas. Sí. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que es la suma de esta normal más esta tangencial. Vendría siendo un vector que sale desde el origen a esta punta. Pregunta para ustedes, ¿quieren que la trace? Profe, no sé si está mejor por prácticamente lo que sería Pitágoras. Es que me da un poco diferente cuando la medía, cuando la calculé. Bueno, no de este, sino de otro ejercicio. Ojo, ahí depende mucho de tus valores y de los ángulos que tengas, ¿eh? No sería porque las escalas que tenemos ya son más grandes. Por eso les comentaba, si tú metes una escala muy drástica y tus vectores se vuelven muy pequeñitos, el error se dispara, ¿eh? Pero horrible. Hasta ahorita, por ejemplo, lo que he resuelto con cada uno de ustedes y con todos con mis 3 grupos, les he comprobado que con alguna identidad trigonométrica, la diferencia han sido creo que 2 décimas. O sea, bastante tolerable, bastante tolerable. Nada más aguas. Aquí sí necesito que tengan mucho cuidado con los ángulos. Si ustedes dicen, el profe me dijo que mide 26, pero yo lo dibujo de 25 o 27, con ese ángulo y obviamente trazando una magnitud muy larga, evidentemente nuestro error empieza a crecer. Por eso hay que tener cuidado. ¿Lo puedes calcular por Pitágoras? Adelante, yo no tengo ningún problema. Dale. Okay.